El artículo científico. Muchas veces tenemos muchos artículos en nuestras manos y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué será esto? Muchas veces, mucha terminología que está dentro de él no la comprendemos y la vamos anotando para aclararla posteriormente e integrarla a lo que vamos aprendiendo. Y otras veces nos hacemos esta pregunta, ¿qué será esto? Pero si los autores dan señal de que es importante, probablemente lo sea. Probablemente lo sea. El artículo 100. Partiendo de un artículo científico, vamos a revisar esta noche los siguientes objetivos. Vamos a hacer un bosquejo de la historia de las publicaciones. Posteriormente pasaremos a analizar desde el punto de vista bibliométrico el lugar que ocupa cada país en la producción científica para el 2019 y qué significa eso desde el punto de vista de excelencia. Y luego vamos a visualizar el fenómeno de la producción científica latinoamericana y mundial después de la aparición de COVID-19. Luego abordaremos la estructura del artículo científico, la pregunta clínica y por último, el programa de habilidades para la lectura crítica. Los seres humanos han sido capaces de comunicarse desde hace milenios. Sin embargo, la comunicación científica, tal como la conocemos hoy, es relativamente nueva. Los conocimientos científicos y de otra clase no se transmitieron eficazmente hasta que se dispuso de mecanismos apropiados de comunicación. El primer libro que conocemos es un relato caldeo del diluvio. La historia estaba inscrita en una tablilla de arcilla de alrededor del año 4000 a.C. Hacía falta un medio de comunicación que pesara poco o fuese portátil. El primero que tuvo éxito fue el papiro, que comenzó a utilizarse alrededor del 2000 a.C. en Egipto. En el año 190 a.C. se inventó el pergamino. En estos medios se publican las primeras obras relacionadas con la medicina. En el año 105 después de Cristo, los chinos inventaron el papel, medio moderno de comunicación. Pero tal vez el mayor invento de la historia intelectual de la humanidad ha sido la imprenta. Alrededor del 1100 en China, pero el mundo occidental atribuye este invento a Gutenberg, que en el año 1455 imprimió su Biblia de 42 renglones en una imprenta de tipo movibles. Este invento se puso en práctica en toda Europa de forma eficaz e inmediata. La primera publicación médica impresa bajo este nuevo sistema apareció en 1457. En el año 1500 ya se imprimían miles de ejemplares de libros. Los griegos reunieron grandes bibliotecas en Éfeso y Pérgamo, hoy Turquía, y también la Royal Society of London es la más antigua sociedad científica del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa. Aunque se suele considerar el año 1660 como el de su fundación, ya existían grupos científicos que se reunían. La publicación de los debates que se produjeron en estas sociedades científicas originó un suceso significativo: el nacimiento de las primeras revistas. Las primeras revistas científicas se publicaron hace solo 300 años y la organización del artículo científico llamado IMRIC se ha creado en los últimos 100 años, 1972. Las primeras revistas como la Philosophical Transaction y la Journal de Scaban, ambas publicadas en 1665, tuvieron un alcance general. New England Journal of Medicine, Lancet, Midland Medical and Surgical Reporter,
hoy British Medical Journal, que lo podemos ver en la siguiente revista con la fecha en la cual ellas aparecieron. En 1972, el American National Standards Institute estableció como norma para la presentación de artículos científicos el formato INRAP. INRI goza de amplia popularidad en las ciencias biomédicas, en las tesis, conferencias y hasta de ensayos de divulgación en revistas científicas. Este formato puede delimitarse mediante una serie de preguntas. ¿Qué cuestión del problema se estudió? La respuesta es la introducción. ¿Cómo se estudió el problema? La respuesta son los métodos. ¿Cuáles fueron los resultados o los hallazgos? La respuesta son los resultados. ¿Qué significan estos resultados? La respuesta es la discusión. Podemos visualizar el análisis bibliométrico, los primeros países en producción científica para el 2019 y el porcentaje de excelencia. Y vamos a ver posteriormente la producción científica latinoamericana y mundial sobre COVID. En el gráfico, podemos observar del lado izquierdo el número de documentos publicados, que es la suma de artículos científicos, actas de congreso y revisiones anuales. Y al lado derecho vamos a encontrar el porcentaje de excelencia de esos artículos. Veamos, los dos primeros en producción están China y Estados Unidos en número de documentos. Y allí tienen reflejado el porcentaje de la excelencia. Un país de habla hispana, tenemos el número 12, España, con un excelente porcentaje de excelencia. Luego, posteriormente, lo podrán analizar detenidamente. Este análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana durante el COVID-19, realizado por Gregorio Chaviano y colaboradores, evidenció resultados relevantes sobre la participación regional en la investigación, no solo en cuanto a la cantidad y el crecimiento exponencial, sino también a su calidad y excelencia, con una elevada tasa de colaboración internacional y de publicaciones en revistas de reconocido prestigio. Lo que, además de ser clave para la visibilidad de los países, es un considerable aporte de las investigaciones que se realizan en otros contextos geográficos. Es de resaltar la participación de países como Colombia en primer lugar, Brasil y México. En este análisis bibliométrico y de visualización de la producción por coronavirus durante la pandemia, podemos visualizar los 20 países o territorios principales con la mayor cantidad de documentos. Las barras muestran la cantidad de documentos producidos por país o territorio, estando en primer lugar Estados Unidos y en segundo lugar China. Luego tenemos un mapa de análisis de coautoría de países o territorios, coautoría. El tamaño de cada nodo indica la cantidad de documentos producidos por país o territorio, y el grosor de cada vínculo indica la fuerza de la relación de colaboración entre dos países o territorio. Estas dos diapositivas se explican por sí solas. El listado o el orden por el cual cada país aporta en su producción científica. Vuelven a aparecer Estados Unidos y China, y luego el listado de las revistas más buscadas o que publican más, y las revistas británicas son las que aparecen en primer lugar. Los hallazgos revelan que el crecimiento y la investigación del coronavirus ha seguido un gráfico de múltiples picos y valles.
donde dos picos son muy significativos. El primer pico apareció en el 2003 con una tasa de crecimiento del 577% cuando la epidemia del SARS-CoV-1 contaminó más de 28 países. La próxima oleada de crecimiento de publicaciones de 1.600% indica una explosión de conocimiento. Este estudio encontró que una gran mayoría, alrededor del 80% de las publicaciones, son de libre acceso a través del Gold Open Access. Y la mayoría de las contribuciones se realizaron en inglés, 93%. Se han publicado en más de 500 revistas de 240 editoriales académicas. El grupo Elsevier ocupa el centro de la posición, seguida por la National Library of Medicine, Medline, Wiley, Springer, Nature, Lancet, British Medical Journal. Mientras que las 10 primeras editoriales ocupaban el 70% de los contenidos científicos, alrededor del 25% de las investigaciones fueron otorgadas por 300 agencias de financiamiento. Los más significativos, la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Programa Nacional de Investigación Básica de China, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Wellcome Trust de Londres y otros. Pfizer, la Fundación Bill y Melinda Gates. Revisemos un nuevo objetivo, estructura del artículo científico. El artículo científico se considera un informe escrito y publicado que comunica resultados experimentales o bien transmite nuevos conocimientos o experiencias basados en hechos ya conocidos, o comunica resultados experimentales de personas que trabajan en diferentes campos de la ciencia. Entonces, según esta definición, los artículos experimentales, los reportes de casos, las revisiones, los reportes de nuevas técnicas, cartas al editor y monografías serían auténticos artículos científicos. Según el Consejo de Editores de Ciencia, el artículo científico es una publicación primaria en los cuales se debe encontrar la información suficiente para analizar las observaciones, repetir los experimentos y evaluar los procesos intelectuales que condujeron a su creación. De acuerdo a esto, solo los artículos experimentales serían verdaderos textos científicos, aunque en la revista se publican otro tipo de texto. Un artículo científico se identifica por las siguientes características. Formal, deben ser identificados claramente para su recuperación posterior. Público, los interesados pueden acceder a su lectura por suscripción, préstamo o intercambio. Controlado, los integrantes de la comunidad científica pueden aceptarlo o rechazarlo. Ordenado en su redacción, respeta normas técnicas definidas, siendo su presencia muy importante en la vida académica, por lo que la UNESCO declara que la finalidad de los artículos es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna, facilitando así el intercambio entre científicos de todos los países. Pudiendo así de esta manera decir que de esta definición se puede extraer que un artículo científico desarrolla y trata de resolver una problemática. No sirve simplemente redactarlo, sino que hay que publicarlo y difundirlo. Se trata de resultados de investigación originales, es decir, se debe respetar la autoría de investigaciones similares y citar debidamente, nunca plagiar. El artículo ha de organizarse para que cumpla su objetivo principal, que es compartir y poder transmitir correctamente al resto de la comunidad científica los hallazgos hallados en el estudio. Hay estructuras de organización de los artículos que están normalizadas,
como el modelo IMRI, que es la introducción, método, resultados y discusión. En 1978 se reunió en Vancouver, Canadá, un grupo de editores de revistas biomédicas en inglés, los cuales convinieron en crear requerimientos uniformes de preparación del llamado Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Los requerimientos han sido revisados periódicamente y más de 500 publicaciones han acordado aceptar este. El esquema básico completo sería el siguiente: portada o título, autores, resumen, IMRAD, conclusión, no siempre aparece este ítem, agradecimientos, bibliografía, apéndice de tablas y figuras que no se encuentran en el resultado y que accesamos a él a través de las plataformas o editoriales. Revisemos ahora los elementos que conforman los artículos científicos y sus principales características. Veamos, el título debe ser claro, muy claro, breve pero conciso. Imprescindible que esté traducido a un segundo idioma, normalmente inglés. Debe resultar atractivo y captar la atención del lector. Nunca debe incorporar siglas ni abreviaciones. Segundo, autoría. Importante ceñirse a la normativa de la revista en la que se pretende publicar, ya que muchas veces establecen un número máximo de autores. Se debe firmar siempre de la misma forma. Es recomendable utilizar el código ORCID, ya que cada investigador tiene su código inequívoco para que no haya confusión entre personas con el mismo nombre o similar. Para introducir filiación institucional, es imprescindible utilizar el nombre oficial de la institución. Resumen y palabras clave. Debe describir las principales ideas extraídas de las diferentes partes del artículo. Debe aparecer en ese resumen de forma sintética y ceñido al mínimo máximo de palabras que se permita en la revista publicar. Normalmente la extensión es de 150 a 300 palabras. Se debe incluir entre 4 a 6 palabras clave que sinteticen el contenido del estudio. Es necesario evitar palabras vacías como preposiciones o artículos. Ambos elementos han de traducirse a un segundo idioma, normalmente inglés. Introducción. Este apartado responde a: ¿cuál es el problema? Estado actual del problema, partiendo de lo genérico a lo específico. Se debe relacionar el artículo con el contexto científico, hacer una discusión de hipótesis relacionadas, trabajos previos, tesis no resueltas, propósito, pretensiones y argumentos que justifican la realización del estudio. Antes de cerrar el apartado de introducción, se debe incluir objetivo e hipótesis planteadas. Materiales y métodos. Incluye las fases que se han desarrollado para resolver el problema y responde a la pregunta: ¿cómo se estudia el problema? Y describe cómo se va a llevar a cabo el estudio. Debe contener suficiente información para que otro investigador pueda reproducir el estudio, a saber, tipo de diseño, descripción de los sujetos y cómo son seleccionados, intervención realizada, variables incluidas y cómo se miden los resultados, cómo se han controlado los sesgos, justificación del tamaño muestral. Plan de análisis estadístico. Resultado. Se va a responder a la pregunta: ¿qué hallazgos se han encontrado? Indicar y presentar los datos y resultados que van a exponerse en total consonancia con el objetivo planteado y dar respuesta al mismo. Descriptivo de los resultados,
diferencias entre grupos de estudio, significación estadística y significación clínica. Incluir tablas, diagramas, gráficos que acompañan al texto que describe los resultados. Evitar la redundancia, mantener la objetividad. En la discusión y conclusiones vamos a colocar la valoración final de la investigación. En este espacio se responde a la cuestión ¿qué significan los hallazgos? Se interpretan los resultados obtenidos y se relacionan con los hallazgos que había antes de desarrollar el estudio. En este apartado sí que hay un juicio subjetivo, porque diremos, estos datos evidencian que, o diremos, a partir de ellos se constata que. Es recomendable incluir una síntesis del estudio, evidenciándola con los datos obtenidos a modo de conclusión. Reconocimiento. Aquí podemos mencionar a aquellas personas que han colaborado en el estudio, por ejemplo, incluir el centro donde se permitieron obtener datos para el estudio, a las personas que leyeron el manuscrito antes de enviarlo a revisión o a quien lo financió. Referencias bibliográficas, citas bibliográficas que justifican los hallazgos y estudios que irán en el apartado final de bibliografía. Referenciar de acuerdo a la normativa estipulada por la revista donde se pretende publicar. Pasamos ahora al siguiente objetivo, la pregunta clínica. Las preguntas clínicas pueden ser muy frecuentes y generarse a partir de variadas situaciones, tanto médicas como no médicas. Transformar un problema clínico en una pregunta clínica es la primera etapa de la medicina basada en evidencia. Antes de empezar a buscar respuestas, es conveniente que nuestra pregunta sea formulada de tal forma que nos permita delimitar al máximo posible las necesidades de información y nos facilite la elaboración de una estrategia de búsqueda eficiente. En otras palabras, es conveniente evitar, en la medida de lo posible, búsquedas demasiado amplias, mediante la construcción de preguntas clínicas bien formuladas, delimitadas. De esto depende el éxito. En el eje de las abscisas se representa el tiempo en el que se desarrolla nuestra experiencia clínica y en las ordenadas el total de preguntas que nos hacemos. Al inicio de nuestra carrera clínica, la mayoría de las preguntas que nos hacemos son de tipo de preparación y conforme aumenta nuestra experiencia, aumentan las preguntas de acción, aunque nunca llegan a desaparecer las de preparación. Se han hecho estudios para medir el número de preguntas, por ejemplo, a nivel de la atención primaria, y se ha visto que se hacen de 0,07 a 1,85 preguntas por cada paciente que atendemos ambulatoriamente. Por otro lado, en un servicio docente, por cada 10 pacientes hospitalizados se generan 57 preguntas por parte del tutor y los alumnos de pre y posgrado, siendo la mayoría, el 74%, acerca del cuidado directo de los pacientes. Esto sugiere que los ambientes docentes asistenciales tienden a generar más preguntas por paciente que los espacios puramente asistenciales. Las preguntas que pueden surgir al atender a un paciente van a ser de dos tipos. Preguntas básicas o generales, aquellas que se refieren al conocimiento general, que nos ayudaría a entender mejor una determinada patología, intervención o tratamiento. Cuando están bien formuladas, suelen poseer dos componentes: un pronombre interrogativo, quién, cómo, cuándo, con un verbo, y la descripción del elemento de interés, patología, prueba diagnóstica, intervención terapéutica.
El segundo tipo de preguntas son las preguntas específicas o de primera línea, que son cuestiones que se refieren a un aspecto concreto del tema que nos interesa y cuyo conocimiento nos ayudaría en nuestra toma de decisiones. Una pregunta específica bien formulada se compondrá de 4 componentes esenciales que se resumen en el acrónimo PICO. En esta tabla podemos observar preguntas, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Que sería de preparación a, en un paciente con una diabetes, ¿qué pasa si yo adiciono insulina a 2 antidiabéticos orales? ¿Qué significa esto? Que conforme avanza nuestra experiencia, las posibles dudas ante una situación clínica serán cada vez más específicas. La pregunta de primera línea se pretende describir la importancia de transformar las dudas que se derivan de la práctica asistencial en preguntas clínicas susceptibles de ser comprobadas o contestadas con la evidencia disponible en la literatura. Este proceso de identificación de nuestra laguna de conocimiento y su conversión en preguntas clínicas contestables constituye el primer paso para la aplicación de los principios que rigen la práctica clínica basada en la evidencia. Una pregunta específica de primera línea o de acción debería de constar de 4 componentes esenciales que se resumen en el acrónimo PICO, donde P es paciente, población o problema clínico de interés y intervención principal a evaluar, una exposición, una prueba diagnóstica, un tratamiento, un factor pronóstico. C, que es el comparador intervención con la que pretendemos comparar si procede la principal. Y la O, del inglés outcome, resultado, que haría referencia al resultado de evolución clínica que tratamos de obtener al realizar una intervención frente a otra. En este ejercicio práctico podemos ver los elementos esenciales de una pregunta clínica importante. P. Paciente con diabetes tipo 2 en tratamiento con 2 antidiabéticos orales y mal control de la glicemia. Y añadir insulina, la adición de insulina al tratamiento. C. Frente a asociar un tercer antidiabético oral. O mejoraría el perfil glucémico sin aumento de efectos adversos. ¿Por qué es conveniente aprender a transformar nuestras dudas en preguntas clínicas específicas bien formuladas? Porque permite concretar y definir adecuadamente aquello que queremos conocer. Permite conocer los elementos clave, las palabras clave de nuestra necesidad de información. Nos ayuda a identificar el tipo de pregunta a la que nos enfrentamos. Nos ayuda a determinar el tipo de estudio a buscar e identificar el recurso de evidencia más eficiente. Aquí tenemos los pasos definidos para seguir en ese proceso de elaboración de una pregunta clínica que nos va a facilitar la elaboración de la estrategia de búsqueda de mayor rendimiento para dar respuesta a nuestra duda. Al iniciar el proceso, entonces recordemos, primer paso, identificación de los elementos clave de la pregunta y seguimos el esquema PICO. Siempre buscando los elementos clave de nuestra necesidad de información. El segundo paso es identificación del tipo de pregunta. Recordemos que las podemos agrupar básicamente en 4 grupos. Preguntas sobre tratamiento, diagnóstico, pronóstico o sobre etiología y daño. El paso siguiente es la identificación del tipo de estudio más adecuado en base a las características de la pregunta. Ya que recordamos,
Tratamiento, ensayo clínico. Revisión de un tratamiento, revisión sistemática, metaanálisis. Diagnóstico, estudio transversal, validación, pruebas diagnósticas. Pronóstico, cohorte, etiología, casos, control, cohorte, investigación cualitativa, creencias, expectativas. Luego nos queda el siguiente paso, que es el diseño final de la estrategia de búsqueda. Al definirla, vamos a identificar el recurso de evidencia más adecuado donde buscar, siguiendo el planteamiento de la pirámide de las 6 S, que lo tienen allí en la tabla. En esta tabla vamos a observar o a ver un ejemplo del proceso de elaboración de una pregunta clínica, el escenario clínico, la formulación de la pregunta, identificar el tipo de pregunta, determinar el tipo de estudio más adecuado y diseñar la estrategia de búsqueda. Veámoslo con un ejemplo práctico. Escenario clínico. Andrés acude a nuestra consulta comentándonos que tras alzar a su hija de 3 años, comenzó de forma aguda con un dolor lumbar intenso. Tiene 36 años, trabaja como informático, hábitos sedentarios, no tiene antecedentes patológicos. Hace 2 años presentó un cuadro similar tras cargar peso a raíz de una mudanza. En aquel momento el proceso se resolvió en unos días de tratamiento con analgésico, reposo en cama. La exploración física actual muestra dolor a la palpación y flexoextensión de tronco a nivel lumbar, sin irradiación a miembros inferiores, ni otros signos que denoten afectación radicular. El paciente por su cuenta inició analgesia oral y nos solicita el reposo por unos días para realizarlo en casa, no ir al trabajo. Ante su solicitud, nos planteamos lo apropiado de dicha recomendación de reposo. Formulación de la pregunta e identificación de sus elementos básicos. La indicación de reposo versus la indicación de mantenerse activo mejora la evolución clínica. Elementos clave de nuestra pregunta. 1. Pacientes o problemas. Pacientes con dolor lumbar mecánico no irradiado. 2. Intervención. ¿Qué procedimiento conviene ejecutar? ¿Reposo en cama? 3. ¿Con qué lo comparo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Mantenerse activo? Resultados, outcome, ¿qué debo esperar que ocurra? Mejoría clínica en cuanto a alivio del dolor y reincorporación a la actividad habitual. Identificar el tipo de pregunta. En este caso, nos encontramos ante una pregunta sobre tratamiento o terapéutica. Determinar el estudio más adecuado. El tipo de investigación que mejor respondería a nuestra pregunta sería un ensayo clínico aleatorizado, en el que se comparan las opciones terapéuticas de reposo en cama versus actividad en pacientes con dolor lumbar mecánico sin radiculopatía. Ahora sí viene el diseño de la estrategia de búsqueda. En este caso, las palabras clave que vamos a utilizar para definir nuestra estrategia de búsqueda serían lumbalgia, reposo en cama, mantenerse activo, con sus traducciones al inglés. Utilizando estos términos y en base a la pirámide de las 6 S, comenzaríamos a buscar en sistemas, en síntesis. El recurso ideal donde hallar información sería una guía de práctica clínica sobre el manejo de lumbalgia mecánica o una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados que comparen las dos estrategias diagnósticas planteadas. Entonces siempre vamos a delimitar el ámbito de la pregunta de acción, es decir, cuál es el tipo de pregunta y qué diseño responde mejor a la pregunta. Veamos 2 ejemplos más. En preguntas de diagnóstico, entonces, en pacientes adultos mayores con un cuadro de cólico renal, el uso de una ecografía de abdomen más un sedimento de orina comparado con una Piel-O-TAC, que es el gold standard,
identificará correctamente la urolitiasis. En el ámbito de preguntas de pronóstico, por ejemplo, en pacientes con hemorragias digestivas altas que resangran durante la hospitalización, ¿cuál es la mortalidad? O en mujeres con cáncer de mama, la presencia de un determinado polimorfismo genético comparado con la ausencia de dicho polimorfismo aumenta la mortalidad. ¿Cómo podemos elaborar una conclusión de todo esto? Que a partir del encuentro clínico con cada paciente se pueden generar múltiples dudas. Con cada una de ellas comienza un nuevo ciclo en la práctica de la medicina basada en evidencia. Es importante convertir estas dudas en preguntas clínicas bien formuladas. Para ello debemos reconocer cuáles corresponden a preguntas de acción, reconocer el ámbito al que pertenece cada pregunta, diferenciar sus distintos componentes, tener en cuenta cuál es el diseño de estudio más confiable para responder, ya que constituirá la mejor evidencia. Y todo esto permitirá realizar una adecuada estrategia de búsqueda y corta, precisa. Entonces, la conclusión mayor es que el éxito del proceso propuesto por la medicina basada en evidencia depende de manera crítica de una pregunta clínica bien formulada. Siguiente objetivo, revisaremos la introducción a la lectura crítica, que es su utilidad, habilidades y un programa especial de habilidades en lectura crítica. Debemos tener en cuenta que la publicación de un artículo, incluso en revistas prestigiosas, no es garantía de la calidad de lo informado. Es por esto que se han desarrollado estrategias para realizar un tamizado rápido y descartar aquellos artículos que no ameritan ser leídos, de forma tal de optimizar el poco tiempo disponible para la lectura. La lectura crítica de un artículo científico, Critical Appraisal, tiene como objetivo verificar la validez, aproximación a la verdad y la utilidad, aplicabilidad clínica de los resultados del artículo analizado, con el fin de incorporarlos al cuidado de los pacientes y mejorar así la calidad de la asistencia. Para ello se requieren ciertos conocimientos y habilidades que es preciso adquirir y ejercitar. La iniciativa de la lectura crítica surge a principios de la década de los 80 en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad de McMaster, lugar donde se diseñaron las primeras guías de lectura, Reader's Guides, y se comenzaron a utilizar para analizar críticamente los artículos referentes a diagnóstico, pronóstico, etiología y tratamiento. Posteriormente, en 1992, se publicaron las modificaciones a las guías de lectura, las que se basaron en la necesidad de dar un enfoque más práctico al análisis de la literatura biomédica, es decir, que se orientaran a resolver los problemas de la práctica clínica cotidiana. Entonces se trabajó bajo la perspectiva de práctica médica o medicina basada en la evidencia, que involucra la habilidad de acceder a la validez e importancia de la evidencia antes de aplicarla a los problemas clínicos del día a día, lo que originó que el concepto de guías de lectura se sustituyese por el de User Guides o guías del usuario. La lectura crítica se ha convertido en una herramienta imprescindible para todos los profesionales sanitarios que deben tomar decisiones en su práctica diaria. Es parte del proceso de la medicina basada en evidencia o de la práctica basada en la evidencia. El fundamento de este movimiento, recordemos, es que todas las decisiones sobre diagnóstico, pronóstico, etiología y terapia estén basadas en evidencias sólidas procedentes de la mejor investigación clínico-epidemiológica posible. A este conocimiento
derivado de la investigación debe añadirse la experiencia de la persona que atiende al paciente, el entorno, los medios disponibles y las preferencias de los pacientes. Así que se humaniza al tomar en cuenta las preferencias de los pacientes. Si nos convencemos de que el artículo vale la pena leerlo, pasamos a la etapa de la evaluación crítica de este. Para ello se han de evaluar tres aspectos fundamentales: la validez interna, que es la búsqueda de la proximidad a la verdad; el impacto, tamaño del efecto; y la validez externa, que es la aplicabilidad y la utilidad de nuestra práctica clínica. Todo esto lo vamos a hacer un proceso de integración. La valoración clínica, le sumamos la experiencia clínica del que atiende y las características biológicas del paciente, sus preferencias y el entorno. Este proceso de lectura crítica consta de 5 etapas: identificar el problema y elaborar la pregunta clínica bien estructurada, llevar la incertidumbre clínica y convertirla en pregunta que nos va a permitir localizar la mejor evidencia científica, que es el segundo paso, que es la búsqueda bibliográfica. En tercer lugar, nos vamos a dedicar a la lectura crítica de los artículos. Vamos a evaluar críticamente la validez de ese trabajo, la relevancia de los resultados y la aplicabilidad a cada paciente. En cuarto lugar, vamos a aplicar los resultados a la práctica clínica, es decir, integrar la valoración realizada con nuestra experiencia clínica, considerando la aplicabilidad de los resultados a los pacientes. Y en quinto y último lugar, evaluamos los resultados obtenidos en la propia práctica clínica y contrastarlo con los de referencia. A partir de las pautas de valoración crítica de artículos establecidas por el Grupo de Medicina Basada en Evidencia de McMaster, surgió en Inglaterra un programa para facilitar la evaluación de la lectura científica y nació el Programa de Habilidades en Lectura Crítica, que también lo hay en España y es un programa en español. Las preguntas analizan en primer lugar la validez interna del estudio, con las preguntas que ustedes conocen. ¿Son válidos los resultados del estudio? ¿Cuáles son los resultados? ¿Me serán útiles los resultados para atender a mis pacientes? Este programa de habilidades en lectura crítica se ha desarrollado con un enfoque basado en la evidencia de los cuidados de salud, trabajando con grupos locales, nacionales e internacionales para ayudar a los que toman decisiones en el servicio de salud a adquirir habilidades en la búsqueda de la información y en la lectura crítica de la literatura científica en salud, de modo que pudieran obtener así la evidencia científica necesaria para tomar decisiones. CAF colabora con el Centro para la Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford. Es una red internacional que apoya la enseñanza y el aprendizaje de habilidades en lectura crítica. En España existe el mismo en español y también forma parte de la red internacional, comparte filosofía, experiencia docente y de organización, materiales desarrollados en conjunto, proyectos de investigación sobre la docencia. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, se ha de preguntar cómo puedo seleccionar un trabajo útil. Hemos de considerar las siguientes interrogantes respecto del artículo en evaluación. ¿Sirve para responder mi pregunta? ¿Otorga datos para buscar una respuesta a mi pregunta? ¿Menciona qué métodos utilizar para responder mi pregunta? ¿Informa sobre la respuesta que se dio a mi pregunta en otras condiciones? En este momento me encantaría decir con ustedes: a mí me hubiera gustado tener un libro así al principio de mi ejercicio clínico. Sir Ian Chalmers, médico, y es uno de los fundadores de la colaboración Cochrane.
Fases de la lectura crítica. La valoración de la validez interna del estudio implica analizar si la metodología empleada es la más adecuada para la consecución del objetivo del estudio y si es correcta. Cada tipo de estudio tiene una metodología diferente y la mejor evidencia es la que aporta el diseño más idóneo. Si lo que pretendemos valorar es una intervención curativa o preventiva, el ensayo clínico aleatorizado será el diseño más correcto. Si queremos analizar la evolución de una enfermedad, deberemos hacer un seguimiento de una cohorte de pacientes. Si es una prueba diagnóstica, lo que pretendemos evaluar, deberemos realizar un estudio transversal comparándola con un patrón de oro. Y si queremos identificar la etiología de un problema, debemos contar con un estudio de casos y control. En esta diapositiva podemos ver CASPE, Critical Appraisal Skill Program Español. Es una organización sin ánimos de lucro creada en 1998, asociada a CAPS International, y cuyo objetivo es proporcionar las habilidades necesarias para la lectura crítica de la evidencia científica. En esta diapositiva podemos observar que todos los instrumentos para la lectura crítica, glosarios según los tipos de estudio, calculadora, publicaciones, app. Está para cada tipo de estudio que nos interesa. A continuación vamos a hacer la valoración crítica de estudios primarios. Acuérdense que CASPE nos va a guiar en el ensayo clínico, la prueba diagnóstica, el de etiología y el pronóstico. La valoración crítica la vamos a realizar en 3 pasos. La primera aproximación a la validez del artículo es la localización y selección de artículos. Entonces, aquí vamos a considerar la revista donde se publica el artículo y que nos indique si ha sido evaluada por revisores o no, o por pares. El título dará una idea si el tema es interesante o útil para el problema a analizar. Y el resumen incluye brevemente todas las partes del mismo. Nos permite una primera valoración sobre si es válido, si los resultados son aplicables y si sobre todo si son útiles para la resolución del problema planteado. Esta nos selecciona una serie de artículos que abordan el problema de interés. La segunda aproximación a la validez del estudio es la metodología. Se va a centrar en 2 o 3 características metodológicas básicas para cada tipo de estudio que en las tablas 1, 2 y 3 aparecen como preguntas de eliminación. Se realizan una serie de preguntas metodológicas claves para determinar la capacidad del artículo y contestar adecuadamente y de forma fiable a la pregunta, y se analiza en profundidad la metodología y la calidad del estudio. Para la evaluación metodológica existen diversos cuestionarios, entre los que destacan los cuestionarios CASPE, a los que se puede acceder en su página web. Si estos requisitos básicos en el diseño de los estudios no se cumplen, los resultados obtenidos no serán viables y la validez interna del estudio no se puede asegurar. Siempre es bueno recordar que para todos los estudios es válido que tengan los siguientes puntos: definición clara y precisa del objetivo, adecuación del diseño de la pregunta de investigación, adecuación de los criterios de selección de la población de estudio, tamaño de la muestra suficiente, consideraciones sobre errores y sesgos, así como maneras en las que el estudio podría verse mejorado, y conclusión acorde con los resultados del análisis. En la tercera aproximación se realiza un análisis meticuloso centrado en la sección de material y método y guiado por las preguntas del apartado A de las guías CASPE. Una vez verificada la validez interna del estudio, se analizan los resultados y su precisión, ayudado con el apartado B de las guías CASPE. Los resultados obtenidos dependerán de la pregunta que responde el estudio y del tipo del diseño empleado. Recordar, la relevancia de los resultados
no viene determinada únicamente por la significación estadística obtenida, sino por la relevancia clínica observada. En segundo lugar, se evalúa el grado en que los resultados pueden ser generalizados a poblaciones o pacientes específicos. Nos ayudamos con el apartado C de las guías CASP. La aplicabilidad de los resultados de un estudio a nuestros pacientes dependerá de si entre la población de estudio y la muestra existen diferencias en las características de los sujetos y el entorno, y en el caso de que existan, si pueden condicionar la aparición de resultados distintos. Aquí también hay que tener en cuenta el posible impacto de los resultados sobre el manejo del paciente y tener en consideración el entorno y las preferencias de los pacientes. Les puedo comentar que si nos entrenamos en la lectura crítica, nos vamos a entrenar en un pensamiento crítico. Y aquí les demuestro algunos de los beneficios de este pensamiento crítico. El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. Jean Piaget, epistemólogo y biólogo suizo, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Gracias por su atención y buenas noches.